parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo. ¿Y qué tendremos el día de hoy? Hoy estaremos viendo la parábola del sembrador. Esta parábola se encuentra en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, Mateo 13:1, Marcos 4:1, Lucas 8:4. En estos tres evangelios. Ya hemos visto todas las parábolas que solo aparecen en Mateo, al igual que las que solo aparecen en Marcos y las de Lucas. También hemos visto las que aparecen en Mateo y Lucas, y ahora estamos en las que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, de las cuales hemos visto la lámpara y el almud, poniendo remiendo nuevo en vestidos viejos, vino nuevo en odres viejos también, una casa dividida contra sí misma, y hoy nos toca la parábola del sembrador. Recordamos que estos no son estudios bíblicos ni predicaciones, es una enseñanza acerca de la profundidad, del significado, del amplio significado de la parábola, conocer la estructura, a qué un análisis, digamos, a qué aspectos apunta, y luego uno con esto puede aplicarlo a su vida espiritual, a una predicación, a un estudio bíblico o a una situación particular que esté atravesando. Vamos entonces a Mateo 13, 1 al 23. Es un poquito larga, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido, dinámico y entendible posible. Dice la Escritura: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70 y cual 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por 1. Bueno, esta parábola el Señor la explica
explica claramente qué significa cada aspecto, pero sí hay otros aspectos que no nos termina no terminamos de entender. Bueno, vamos a pasar los aspectos que aún sean un poco difíciles de entender. Recordemos que dice el verso 2 que se juntó mucha gente y estaba el Señor sentado dice, entró en la barca y se sentó desde la barca y la gente estaba en la playa. La Biblia habla de que el agua significa muchedumbres de pueblos y lenguas. Ahí estaba haciendo una figura de lo que representa la presencia de Dios, el camino de Dios en medio de las multitudes. ¿Por qué él podría haber estado en pie? Pongamos. Dice la Escritura que cuando Jesús se fue a bautizar, por ejemplo, estuvo en pie en el agua. Y hablaba Juan el Bautista y hablaba el Señor, pero además el Señor se mantuvo en pie. Podría haber estado el Señor puesto en pie. Sin embargo, alejándose unos 20-30 metros o 20 metros, probablemente podría haber estado con el agua a la cintura y desde allí enseñarle. No solamente era una cuestión de comodidad para no mojarse, sino que era todo un símbolo también. El Señor sobre las multitudes, agua, según podemos ver en Apocalipsis, representa muchedumbres de pueblos, naciones y lenguas, es decir, la palabra iba a estar destinada para todos, no solo para los que estaban en la orilla escuchando, sino que en un futuro iba a llegar a cada rincón del planeta. El Señor dijo, vayan y prediquen esta palabra a todo el mundo. Cuando sea predicado la palabra en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Porque también la barca representa la salvación. Dice que la Escritura que el Señor estaba en una barca, salvándolas el tamaño. La barca representa la salvación. El arca de Noé representaba una salvación en un mundo de pecado. Solo aquel que subió al arca fue salvado. El arca de Noé era Cristo. Es la figura de Cristo. Todo aquel que cree en mí, dijo el Señor, tiene vida eterna. No importa cuánto caos venga a la humanidad, cuántas aflicciones, pestes, guerras y todo lo que ocurrirá en un futuro, la Biblia dice que los hijos de Dios estamos salvados. Y tampoco le tenemos miedo a morir o a enfermarnos o a las plagas, porque la Biblia dice que si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos, sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. De todas maneras, a veces es solamente una mera cuestión de tiempo. Unos se irán 20 años antes, otros 20 años después. Definitivamente todos nos iremos y nuestra vida es como un soplo sobre esta faz de la tierra. Entonces el Señor dijo, dice la Escritura en el verso 2, vamos a ir parando en detalles donde te pueda ampliar un poco el entendimiento de la palabra, dice que se le junta mucha gente y él entra a la barca y se sienta desde allí para enseñar. Cuando se sienta a la barca representa la salvación con Cristo. La barca representa el lugar donde la gente tiene que estar. ¿Por qué? Porque el mundo, que es las aguas, representa lo malo. La gente no quiere este mundo. La gente mira lo que sufren los niños, no solamente en África. Esa historia de que los niños sufren en África, los niños sufren en todo el mundo. Hay niños, la pedofilia, en los países incluso de mayor prosperidad, hay redes tremendas, niños que están siendo esclavos sexuales, torturados, incluso les quitan la vida. Entonces hoy el sufrimiento infantil está en todas partes, la depresión golpea al rico y al pobre. A veces, al contrario, a veces el pobre ni tiempo le tiene para deprimirse, la mente la tiene ocupada a cómo sobrevivir este mes o el próximo. Y realmente amenazas de guerra, corrupción política, el mundo es un caos realmente en muchos lugares. Entonces representa ese peligro de hundirnos en ese pensamiento. El Señor dijo, yo no ruego que los quites del mundo, dijo cuando oró por los discípulos, mas ruego que los libres del mal, que los preserves de lo malo. Están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. Por lo cual caminamos en las calles que todo el mundo camina, pero nuestra esperanza es otra, nuestra mentalidad es otra. Las perspectivas del futuro también son otras. Pero luego el Señor también nos muestra con esa actitud de subirse a la barca que la gente debe mantenerse a flote en un mundo en el que te hundís fácilmente en la avaricia, en los afanes de esta vida,
en la envidia, en los celos, en el odio, en el rencor y demás. Y Él es el que te provee la barca verdadera. Alguno dirá, bueno, pero mucha gente se mantiene a flote. No, pero la barca del Señor, en esta misma barca, dice la Escritura que luego navegaron a la otra orilla y se les apareció, se les desató en medio del mar una gran tormenta. Y el Señor dormía, mas dice que los discípulos desesperados pensaban que la barca se hundía y le dijeron, Maestro, ¿no tienes temor que perecemos? El Señor descansaba porque sabía que la barca jamás se hundiría. El mar no puede hundir a aquel que creó el mar. El mundo no puede matar a aquel que creó el mundo. No pueden quitarle la vida al autor de la vida. Entonces el Señor dijo, hombres de poca fe, se levantó, reprendió a los vientos. Eran solo amenazas de Satanás. La palabra que usó para reprender a los vientos era la palabra que se usaba para echar fuera demonios. Reprendía a los vientos. Y los discípulos entonces se dan cuenta de ahí de que mientras Cristo está en la barca no se hunde, no se va a hundir nunca. Entonces el Señor los estaba invitando a ellos a entrar en esa fe que te va a hacer mantener a flote en un mundo que pierde las esperanzas ahora por esta situación específica, y mañana será por guerras y pasado por crisis económica y luego por los vicios, las drogas y demás. El mundo constantemente pierde sus esperanzas. Entonces, la palabra para ellos era la barca. Ahí debían estar, ahí deberían subirse. Dice, bueno, ustedes luego pueden seguir entendiendo más esta historia, porque aquí esta es una figura muy fuerte, tocante a lo que pasó con el arca de Noé. La figura de Cristo predicando desde la barca a la multitud es una figura toda icónica, simbólica en la Biblia, que tiene un entendimiento masivo, mayor. Ya más o menos tienen algún entendimiento y con eso aquel que le interese puede seguir. Dice el verso 3, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, dice que les hablaba por parábolas. Vamos a ver primero por qué les hablaba por parábolas y luego explicaremos la parábola que ya el Señor en realidad lo explicó. Pero daremos algún detalle del entendimiento más. Dice, cuando termina el verso 8 de decir, parte cayó en buena tierra, dio fruto cual 100, 70 y 30 por uno, dice el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. De hecho, todos tenían oídos. Pero la Escritura habla de que el pueblo que le gustaba más el pecado, más vivir lejos de la voluntad de Dios, sus oídos comenzaban a engrosarse, dice la Escritura, esto como taponearse. Engrosarse es como que se te llena de grasa, por ejemplo, el oído, para dar una figura, y ya no escuchas más. Pero no por una cuestión de que el oído tenían un problema auditivo, o tenían una falta de capacidad para entender el vocablo espiritual, o para entender de Dios, sino que esto es muy compatible con la Escritura que nos enseña y dice que aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Entonces, cuando el Señor habla de sentidos ejercitados, ¿de qué nos habla? El Señor nos está hablando de que a medida que vos usás ciertas cualidades, a medida que eso ocurre, dice por ejemplo, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, ahora tus sentidos están ejercitados, es decir, afinados. Pueden entender y ver lo que otros no ven. Por ejemplo, pongamos un ejemplo simple. A un joyero le mostrás una piedra de plástico y quizás ni hace falta que él use instrumentos, solo al tacto, a la vista, el reflejo, la consistencia, la claridad del metal, etcétera, te dirá esto es plástico. Por sus sentidos, el tacto, la vista, le dijeron es plástico. Si vos de repente vas a un cambista, alguna persona que trabaja con monedas, una casa de cambio, o aquellos que trabajan con cambiando dinero y demás, vos le llevas billetes falsos, él ni bien lo toca, te dice falso. Sus sentidos están ejercitados. Vos le das a un inexperto y dice verdadero. Le das a uno que sabe, falso.
lo detecta, porque tiene ejercitado el tacto, tiene ejercitada la vista para distinguir lo verdadero de lo falso. Llevas tu vehículo a un mecánico, le preguntas al vecino, ¿cómo suena mi auto? Se escucha bueno, aparte con ese sonido del caño de escape es muy lindo. Lo llevas a un mecánico, pone su oído ejercitado, dice, tiene un problema de válvulas. Y vos decís, ¿pero qué? No le puso nada, que tiene un sensor en el oído. No tiene ningún sensor, no es un superhombre, es un hombre común, solamente que en su expertise, en su área de trabajo, él aprendió a ejercitar su oído y a distinguir sonidos cuando es un golpe de válvulas, de pernos, cuando tiene un problema de compresión, algún engranaje que esté rompiéndose, sea de correas, etc. Entonces así podés multiplicarlo a cualquier área o campo. A un soldador, a un albañil, todos ejercitan sus sentidos en su área. Entonces la Escritura dice aquí que el alimento sólido, es decir, la palabra verdadera, la sana doctrina, solamente la pueden entender y recibir los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Qué te estaré diciendo Dios aquí? Mira, yo voy a dar bendición al pueblo, pero la gente no lo va a poder discernir, porque no sabe discernir entre un buen hombre de Dios y un falso. Yo le voy a enseñar por parábolas que tampoco son parábolas tan misteriosas. Si ellos hubiesen leído algunas vez las Escrituras, si les hubiese interesado leer las Escrituras, entenderían fácilmente las parábolas, porque muchas de ellas no son tan complejas. Pero como a la gente no les interesa, su oído se ha engrosado, escuchan, pero no entienden. Es como cuando uno escucha un fabulador. Uno piensa que es un siervo de Dios y es un mero fabulador. Uno puede escuchar a un imitador y uno no puede distinguir la diferencia, que es lo que está pasando hoy. La gente no distingue la diferencia entre un verdadero siervo y un falso profeta y un falso siervo de Dios. Pero aquel que ya sabe de la Biblia, aquel que sabe las prioridades de la palabra, todas estas prioridades, lo puede saber fácilmente. Entonces dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, el que no tenga los oídos taponados porque nunca le interesó escuchar ni entender las cosas de Dios, va a entender. Los demás, yo no puedo empezar a enseñarles desde todos los años perdidos. Traten de entender y si no saben, investiguen, síganme, háganse mis discípulos y ahí les voy a ir enseñando cada día más. Dice el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Es como que dijeron, Señor, ¿no sabes que no te entienden? Dice, porque ellos mismos no entendían. Dice la Escritura, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, pero a ellos no les he dado. ¿Por qué a ustedes sí? Alguno dirá, ¿no es injusto eso? Porque el Señor mismo confiesa y dice, de todos los que hablan, ustedes van a saber. ¿Pero a quién se refería? ¿Ustedes piensan que el Señor esto les decía en secreto? El Señor cuando se llevó a algunos pocos discípulos apartado, en privado, fueron muy pocos los casos. Una cuando subió al monte de la transfiguración, otra cuando fue a orar en Getsemaní, el día antes de la noche anterior a morir en la cruz. Otra cuando estuvo con Pedro solo y le dijo, aunque ahí si bien estaba solo con él, o al menos la historia lo cuenta solo, quizás haya gente escuchando la historia, que pesque un pez y en la boca le iba a encontrar una moneda y que con eso pague los impuestos. Todos los demás momentos que relata la Biblia, cuando ustedes creen que el Señor les hablaba solo a los apóstoles, el Señor les hablaba a los discípulos, a todos los que le seguían. Entonces, esta explicación de la parábola del sembrador no es que el Señor se la dijo solo a los apóstoles, a los que le seguían. Todos los que le seguían podían escuchar lo que el Señor les estaba explicando de la parábola. El Señor, después de enseñar esto, se movía y quienes podían seguirle escuchaban cuando el Señor terminaba de explicar la parábola o en otra aldea
o en otra ciudad. Es exactamente lo mismo que sucede hoy. El Señor les dijo: a vosotros es dado los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A la gente que solamente viene a escuchar y viene a pedir un milagro, viene por los panes y los peces, o viene para que su hijo sea liberado, o porque su hija es gravemente atormentada por un demonio, ellos se quedarán con el milagro, pero nunca podrán entender los misterios de Dios, porque no tienen la actitud y la predisposición de quedarse a aprender más de Dios. Simplemente vinieron por una necesidad y se van. Para aprender hay que permanecer cerca de Dios, interesarse por la palabra, y allí iban a entender. Entonces esto es claro que quienes iban a entender los misterios, como ustedes los oyentes que están en esta radio, podrían escuchar otra cosa, cualquier cosa, divertirse con otra música, etc. Pero dicen: voy a escuchar a ver qué es lo que Dios me habla. Bueno, al que quiere escuchar un poco más, a ese les he dado a entender esta parábola, que mucha gente no la va a entender en el futuro, y otros que no la entendieron tampoco en el pasado. Dice entonces: porque cualquiera que tiene se le dará más, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. El que tiene es como un círculo virtuoso, es como una bola de nieve que va en pendiente, se va agrandando constantemente. A medida que va hacia abajo, va creciendo su volumen porque se le va pegando más nieve. Esto es algo, un principio. Nosotros cuando hacíamos muñecos de nieve, cuando éramos jóvenes, así, niños, hacíamos así. Empezás haciendo una bollito, una pelotita de nieve con tus manos. Y cuando ya más o menos llegas al tamaño de una pelota de fútbol o algo, simplemente lo empezás a hacer rodar para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, y a medida que lo vas rodando, va y viene, va pegando la nieve que hay en el suelo y la bola de nieve va creciendo. Entonces, cuando una persona conoce de Dios, ese conocer de Dios despierta tu espíritu, tu corazón. Ese primer entendimiento te ayuda, como una llave, a abrir otras puertas de otros versículos que antes no entendías, y se van multiplicando el conocimiento, se multiplica tu comunión con Dios, tu deseo de leer más la Biblia y de conocer más historias. En cambio, cuando una persona solo tomó algo, una historia al pasar, y después no le interesó más, aún esa historia que tuvo en su mente, algún día después se la olvida. Y después hay gente que repite, bueno, como hoy, vos le preguntás a alguien: ¿qué dice Dios? Y dice: bueno, yo creo que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. No sé, está en la Biblia, dice, pero no sé en dónde está. No, lo escucharon por ahí y no está en la Biblia eso. Bueno, dice la Escritura entonces: al que tenga se le dará más, y al que tenga poquito, aún lo poco que tenga, directamente lo va a terminar perdiendo. Por eso les hablo en parábolas, dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Como diciendo, aquí quiero que presten un poquito de atención. Si yo, por ejemplo, pongo no sé con qué compararlo, algo, quiero que sea algo simple. Pongamos una olla para hacer X comida, no sé, en México sería tacos, en otro país sería su propia comida típica, que sea una olla específica para esas comidas, que no se puede usar otra. Por ejemplo, hay unos manís que se venden en esta zona de Sudamérica, que le llaman como garrapiñada o algo así. No sé qué otro nombre tiene, estaba pensando otro nombre, por eso se llama garrapiñada, pero tiene otro nombre igual. Y esto se hace con una olla de bronce. Es un maní azucarado. Se lo remueve y termina teniendo una pequeña capa de azucarado. Así como fuese un maní recubierto con chocolate, este es un maní cubierto con una capa de azúcar. Entonces, Dios dice: si yo les dejo la olla tirada, así, cualquiera va a ser garrapiñada. Cualquiera va a ser lo que, no sé, la comida que sea típica en tu país, y que se use una olla específica, que no se puede usar otra. Para la garrapiñada no se puede usar otra. Puedes intentar, pero te va a salir mal. Tiene que ser de bronce. La gente que sabe lo hizo siempre así. Los que intentaron hacerse los vivos, les salió siempre mal. Porque ya probaron otros materiales. El bronce es lo que mejor, es el mejor material para este tipo de golosina, digamos. No es una comida, es como un dulce, una golosina. El Señor dice: yo las dejo tiradas a las ollas ahí, todo el mundo va a hacer.
Y luego uno no va a saber quién realmente lo sabe hacer y quién lo hace porque encontró tirado por ahí y agarró la receta. Si la palabra está fácil al alcance de todos, la gente no va a saber diferenciar al hombre de Dios, al que realmente dedicó tiempo a sentarse, a estudiar, a la comunión con Dios, a orar, a pedir revelación. Por lo cual, muchas historias van a ser difíciles de entender. Aún para la gente simple, y aún cuando para vos como creyente digas esta historia, pero esto lo aprendí cuando era niño en la escuela bíblica, vos le comentás y le decís a un incrédulo y no la entiende. Y así, avanzando, las historias serán cada vez más complejas. De tal manera que los que entiendan sean hombres dedicados, que buscan, que anhelan, que aman, que no lo hacen simplemente como una ostentación para otros o como algo aleatorio, así como un hobby, que lo hagan por un sentir del alma. Entonces el Señor dijo, por eso le hablo en parábolas, porque viendo, dice, no vean, y oyendo, no oyen, ni entiendan. Solo van a entender los que buscan de verdad. Es como un pequeño filtro o un gran filtro, dependiendo cómo uno lo mire. No lo van a entender. Entonces, aquel que realmente lo va a entender y va a amar es aquel que quiere buscar e insiste, lee, se prepara, busca, permanece en la fe. De manera que se cumpla, además de esto, la palabra de Isaías decía, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque esta es como una carnada que solo atrapa a ciertos peces, a los peces que Dios eligió. A los otros peces no les va. Por ejemplo, cuando vos vas a pescar, hay peces que los sacas con lombriz, hay peces que los pescas con moscas, hay peces que los pescas con carnada o carne o pan, etc. Los pescadores sabrán mucho más, por supuesto. Si vos querés sacar cierto pez con una carnada equivocada, podés estar todo el día tirando y no va a salir. Entonces yo dijo, yo voy a tirar esto y esto va a ser una carnada específica para los que me aman, los que tienen un buen corazón. Los malos, los que solamente vienen para ver qué pasa, para que les haga algún milagro, como venían los fariseos, dice que mucha gente lo seguía para tentarlo. Decía, ¿por qué no te haces una señal? Y el Señor le decía, ¿por qué no se dejan de molestar? Le dijo, en realidad, esa palabra no le dijo, pero le dijo, señal no les va a ser dada a esta generación incrédula y perversa. Es decir, le dio un poquito más fuerte. Sino solo la señal de Jonás. Y se dio vuelta y se fue. Entonces, la carnada, lo que tiraba el Señor, era específico para la gente que amaba a Dios y que Dios, por ese amor, por ese ejercicio de los sentidos, iba abriendo su mente y entendiendo lo que Dios quería decirle. Así como ustedes hoy están escuchando esto. Mucha gente después va a leer esta parábola y no va a entender ni la mitad de lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, el Señor dijo, va a ser así. Porque si no, yo tiro la salvación y todos van a agarrarse del anzuelo y van a entrar a la eternidad. Y yo no quiero que vengan los malos. Yo no quiero que venga aquel que viene por interés. Yo quiero que venga aquel que busca de corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, dijo el Señor. Entonces el Señor tiene una carnada que parece fea. Es como aquel que dice, yo fui a buscar una novia. ¿Y cómo la buscaste? Y yo quería que sea rubia, ojos claros, quería que sea flaca, quería que sea esto, quería que sea lo otro, que sea divertida, todo. Y alguien le pregunta, ¿y no la pediste con neuronas? ¿Sabes que eso me faltó? Bueno, la pediste así y así la tenés. Según lo que buscas, es lo que vas a encontrar. Cuando uno dice, no, además de que tenga buenas cualidades, me gustaría que sea una persona que al menos pueda pensar algo, no una persona totalmente superficial. Entonces, ahora tu ojo está afinado de otra manera. Hay personas que aunque te parezca muy hermosa, decís, no, pero esta persona no voy a ser compatible. Porque en algún momento lo lindo se le va a ir y me voy a quedar con una persona que no tiene ningún tipo de otra cualidad. De esta manera, asimismo Dios nos pone una carnada, por así decirlo, que parece fea, poco apetecible. Vos le mostrás esta carnada a otro y dice, no me da. ¿Y te aplauden aquí? No. ¿Ganas plata? No. ¿Salís en la televisión? No. Entonces no.
Ahora, vos decile, ¿vas a salir en la tele? ¿Vas a ganar plata? ¿Vas a ser famoso? ¿Todo el mundo te va a amar? Ah, entonces sí. ¿Dónde tengo que leer? ¿Y cómo es ser un profeta? Y así luego ocurre lo que ocurre. Entonces, dice la Escritura, para que se cumpla la palabra, para que de oídas oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Es decir, solo ve aquel que tiene los sentidos y los ojos espirituales ya predispuestos. Solo escucha aquel que tiene sus oídos predispuestos. Y lo demás parece una carnada fea para los demás que dicen, eso de la iglesia a mí no me va, no me sirve. Y Dios dice, bien, perfecto, porque no quiero que ninguno que no le interese el reino de los cielos entre al reino de los cielos. Vos quédate con tu baile, tu droga, tu libertinaje sexual, orgías, todo eso es para vos. Pero esta carnada es para los que buscan goces que no se desvanecen, una eternidad diferente, para los que buscan conocer algo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Entonces dice la Escritura, y viendo veréis y no perceberéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado es llenado de grasa, para que quede insensible, no sienten. Dice, y con los oídos oyen pesadamente, es lo que te decía. Los oídos, como no los usaron para escuchar a Dios o ver qué es lo que Dios les quiere hablar, sus oídos ya no escuchan. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Después no ven. Ven a una persona en necesidad y no les importa. Lo que les importa es ver si ellos van a ser reelectos como concejales, como tal o como cual. Ver si tienen una arruga más, una arruga menos, y los chicos que se mueran, que se maten, a nadie les importa. Entonces, dice la Escritura, tienen así, los ojos los tienen totalmente cerrados. Dice, para que no vean con los ojos. Ven con los ojos de la avaricia. Ven con los ojos del egoísmo. Dice, y oigan con los oídos, no pueden escuchar. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice Dios, yo no quiero que el que tenga ojos pesados me vea. Yo no quiero que el que tenga oídos engrosados y que no pueda escuchar el clamor de los indefensos, de los inocentes, no quiero tampoco que me escuche. No quiero que aquel que tiene una mente reprobada me entienda. Porque no quiero que aquel que tenga un corazón engrosado, que no puede sentir la necesidad de otro, tampoco no quiero que él me sienta. No me interesa que él me sienta, porque no quiero que se convierta. No quiero que él se convierta. Y yo tampoco lo quiero sanar. Porque si se convierte lo voy a tener que sanar. Entonces solo quiero que se conviertan aquellos que quitan la grasa de su corazón, pueden pedirle a Dios un nuevo corazón. Aquellos que dicen, Señor, abre mis oídos para entender tu palabra, abre mi entendimiento, abre mis ojos para ver cómo tú ves esta vida y no como yo la veo, como me han hecho creer que hay que verla. Y entonces, dice, como dijo el salmista, Señor, conviérteme y seré convertido. Me castigaste como un novillo indómito, porque hacía las cosas mal. Pero luego dijo, Señor, ya no quiero nada mal. Conviérteme de verdad. Conviérteme. Y si tú me conviertes, después me sanas. Entonces, luego el Señor les dijo, bienaventurados sus ojos por lo que ven, sus oídos por lo que escuchan. Porque de cierto les digo que muchos desearon ver estos días. Porque habla tocante a todos los que los profetas anunciaron que un día iba a ocurrir. Pero ellos hablaron de algo que nunca habían podido comprobar y que deseaban el día de la manifestación de cómo sería. Todos esperaban que el Hijo de Dios fuese un gran rey, que tuviese un gran ejército y que destruyese a todos los malos y estableciese el bien en la tierra. Sin embargo, vino un rey humilde que no tenía castillo, que no tenía un gran caballo blanco, que no tomaba armas para batallar contra otros, que simplemente la palabra cautivaba los corazones, y un rey que dijo, mi reino no es de esta tierra. Si fuese de esta tierra, pelearía para establecerlo definitivo en esta tierra. Pero mi reino es de los cielos. Entonces el Señor dice, muchos quisieron ver esto y no lo pudieron ver. Luego viene la explicación de la parábola, que es muy simple, la parte más compleja es la que ya estuvimos viendo. Les dijo el Señor, les voy a explicar la parábola, dice el verso 19. Cuando alguien escucha la palabra, dice, y no la entiende, viene el malo, el diablo, y se la lleva. ¿Y por qué no la entiende? Bueno, porque no tiene la predisposición.
entonces cae en el camino. En el camino es porque el corazón está endurecido. Dice, lo que fue sembrado en su corazón se lo quita. Por eso se compara como el que cae en el camino. Cuando en un camino está tan transitado por hombres, por caballos, por carros, que se compacta la tierra. Es imposible que una semilla pueda entrar y germinar allí. A veces el tránsito de esta vida, el andar, endurece nuestro corazón. Las luchas, las pruebas, los desengaños, las traiciones ponen un corazón duro en nuestras vidas, y cuando llega la palabra de Dios decimos, bueno, esto debe ser también un engaño, o quizás ni Dios nunca le importó de mí. Si hubiese existido, ¿por qué no me ayudó cuando era pequeño o pequeña? Entonces le damos la espalda y el diablo roba la semilla, se la come. Vienen los pájaros, dice la Escritura, y se comen la semilla en el camino, porque la tierra es dura. La semilla está buena, realmente la semilla es buena, el corazón está endurecido. Y a veces es por lo que hemos sufrido, lamentablemente, o por lo que vimos sufrir a otros, personas que tuvieron padecimientos en enfermedades y demás. Dice la Escritura, entonces, luego vinieron aquellos que sembraron, dice. ¿Dónde? ¿Dónde cayó la semilla? Dice que la semilla luego cayó en los pedregales. Y dice que entre las piedras se mezcló y tocó algo de tierra y creció rápido. Pero sin embargo, dice que era de corta duración, porque no pudo seguir echando raíces. Y el Señor dice, a veces las aflicciones de la vida, las persecuciones, bueno, así pasa. Desaparece. La planta no puede echar raíces porque las piedras son más, estorban. Luego dice que hay algunos que cayó la palabra entre los espinos, pero dice que los afanes, el engaño de las riquezas, dice que se tornó infructuosa, hirieron la plantita y la mataron completamente. La fe, la mataron, a tu fe, a tu vida espiritual. Pero luego dice la Escritura que hubo esa misma semilla, cayó en buena tierra, y dice que ese es aquel que la recibe, la escucha, la entiende, y si no la entiende le pide a Dios entendimiento, pero no la abandona, la protege, y dice que este es el que da fruto, cual 100, cual 70 y cual 100 por uno. La semilla era la misma, no tenía ningún problema. El sembrador tiraba semillas, sembraba, y a veces el viento o un parte de esa semilla caía en buena tierra y parte tocó los espinos, parte de las piedras, parte del camino y parte buena tierra. Ruego a Dios que esta parábola haya caído en muy buena tierra y pueda dar estos frutos abundantes, cual 70, cual 30 y cual 100 por uno. Nos vamos.